Bienvenidos a este programa, se llama Latico de Pepe, soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte en mi cuenta personal de YouTube. Y el tema que tenemos hoy es un tema de historia. El tema que tenemos hoy, señores, es la Alianza por el Progreso, por Alianza para el Progreso. Ese plan que tuvo el presidente Kennedy allá en el año 1961. Y sé que muchos de ustedes, yo tengo la fortuna de que tanto aquí en mi cuenta personal de YouTube como en mi programa de radio, tengo la fortuna de que tengo una audiencia selecta, instruida, que sabe muchísimo de historia. Ustedes lo saben perfectamente bien, se ve a través de las llamadas telefónicas en el programa de radio y aquí también. Y también a través, en el caso de YouTube, se ve perfectamente bien a través del chat. Así que les quiero dar las gracias a ustedes por ser como son, pero aún así hay cosas que a veces no todo el mundo sabe. Y posiblemente entre mi audiencia, tanto la de la radio como aquí, puede ser que alguno de ustedes no sepa qué cosa fue la Alianza para el Progreso, este plan del presidente Kennedy del año 1961, y es lo que te voy a contar. Y además digo esto exactamente por el hecho que sí, en estos días, incluso comentando con amigos, a tenor de las circunstancias actuales, porque tú vas a ver cómo la circunstancia actual a mí me ha conducido a venir a la Alianza para el Progreso, comentando con algunos amigos, algunos de los cuales son contemporáneos conmigo, me dijeron, muchos me dijeron que sí, que saben lo que es, pero algunos me dijeron, ¿cómo, Pepe? La Alianza para el Progreso, ¿qué cosa fue eso? De todas maneras, como esto fue un programa que originalmente cuando Kennedy lo esboza en el año 1961, para mí incluso, yo en ese momento yo era el infante Pepito, yo tendría sobre 5 años, pero ustedes me van conociendo, no tengo por qué decir algo que ustedes no me vayan a creer. Yo sí me acuerdo. Por supuesto que naturalmente yo no tengo idea qué cosa es. Soy un niño. A lo que me refiero, y más adelante tú vas a ver que como siempre que yo voy conectando las cosas, aunque sean cosas históricas y serias, yo las conecto con mis vivencias personales, voy al lado anecdótico, en el afán de que seguramente tú le pongas papel carbón a esa experiencia y tú te sientas representado en ella. Al punto que voy es que sí, más adelante te voy a contar cómo yo recuerdo que en mi casa se hablaba de esto. O sea, para mí esto de la Alianza para el Progreso, aún en este momento, que tengo 5 años, yo lo recuerdo. Lo que por supuesto yo no sé qué cosa es. Tampoco hay que exagerar. Pero ¿por qué además, no solamente por esta razón de que justifica que yo aborde la Alianza para el Progreso, el hecho de que como un suceso histórico, mucha gente no lo conoce, y sobre todo pensando que tengo una gran diferencia entre el programa de radio y el programa de aquí? La gran diferencia es la siguiente. En ambos, en ambas cosas, en ambas proyecciones, tengo la suerte de que tengo gente joven que me sigue. Pero la diferencia está que en la radio, que la radio corre en Miami, a pesar de que ya eso, hablar de la radio localmente, ya eso no tiene lógica ninguna, porque hoy día con las plataformas y como la emisora incluso corre a través, es distribuida a través de Euforia y a través de iHeartRadio, me escuchan donde quiera, aquí mismo, en el programa de YouTube que ustedes me llaman a cada rato, de donde quiera, y comentan de Vietnam y de lejísimos, mis amigos camioneros me llaman aquí en vivo al programa. En el radio me pasa igual, a pesar de que el programa de radio se origina en Miami y sale al aire en Miami. Pero ¿qué pasa? Por esto que te cuento, de pronto me han llamado en el momento en vivo, me han llamado personas de Chicago y me han llamado personas que están en California, porque están escuchando el programa a través de las plataformas estas y a través de lo que son los vectores online. Pero la diferencia está que aquí sí, aquí el programa en YouTube, el programa entra en Cuba. Y en este mismo momento me está viendo mucha gente en Cuba y yo no sé cómo, les quiero agradecer tanto, cómo se las arreglan con la limitación de la data, que todo el mundo sabe que es una agonía, cómo me ven. Y por eso es que este programa también, el de hoy exactamente, este programa de la Alianza para el Progreso, estoy haciéndolo pensando en mi gente de Cuba. Ahora, estaba diciendo en la presentación de que lo que me motiva a hacer este programa, del cual en estos días sí hay un aniversario. Esto fue, Kennedy habla de esto primero, lo esboza en su discurso inaugural. Estados Unidos, el presidente se inaugura el día 20 de enero, como todo el mundo sabe, pero Kennedy ya menciona, tú vas a ver ahorita, te tengo algunas de las palabras ahí, Kennedy ya lo menciona en ese discurso inaugural, pero en el momento que ya Kennedy lo presenta formalmente, y eso vamos a verlo ahorita, es a embajadores embajadores de Latinoamérica que estaban en Washington, y se reúne con ellos, y eso fue en marzo. Eso fue en marzo del año 1961, pero no es por eso, no porque sea, porque aniversario redondo no es, sino por el hecho de que cuando dije ahorita
que la motivación de que te haga el programa de la Alianza para el Progreso tiene que ver con el presente. Mira, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Ok. Como la Alianza para el Progreso, como tú vas a ver en detalle, la Alianza para el Progreso es una idea que tenía el presidente Kennedy que a mí me parecía que era razonable, que era, él mira para América Latina, se da cuenta que en aquel momento, la América Latina en aquel momento, cosa que ya venía pasando anteriormente, es un continente que tiene dificultades económicas y que si hacemos una alianza, o sea, si hacemos una unión, nos juntamos todos para el progreso, para que el continente progrese, y el programa consistía en que Estados Unidos ayudaría económicamente al continente mejorar y progresar económicamente, eso traería como consecuencia, trae estabilidad económica, la estabilidad económica trae estabilidad social y la estabilidad social desemboca en estabilidad política y es un continente que entonces ahora sigue siendo un continente inestable, el continente de las dictaduras de militares, bueno, hemos tenido también de izquierda, que te cuento, tienes el caso de Allende, el continente de los golpes de Estado. Entonces, él ve eso y que si ayudamos al continente económicamente, nos quitamos esto encima. Y entre las cosas que nos quitamos de encima, ¿qué cosa es? El flujo migratorio. Entonces, ¿qué pasa, señores? Con la crisis que tenemos en este momento en la frontera que mete miedo. Crisis que en este caso, la crisis de la frontera, tiene que ver con un motivo económico. ¿Para qué vamos a negarlo? Allá aquel que se quiere seguir haciendo el cuento. Lo que está pasando en la frontera en este momento es originario, y ustedes saben que soy muy crítico, yo soy muy crítico y no me oculto ni aquí ni allá. La crisis de la frontera hoy día tiene nombre y apellido. La crisis de la frontera, mucho más allá que lo que subyace, es las razones económicas del continente. No, la crisis de la frontera tiene nombre y apellidos. La crisis de la frontera se llama Joe Biden porque esta administración tiene una política de fronteras abiertas y es lo que ha creado esa fotografía, esa imagen que acabas de ver ahí y todo el mundo sabe a lo que me refiero. ¿Ves? El punto está en que de todas maneras, si el continente tuviese condiciones económicas, y ahorita yo voy contigo, voy incluso a envolverme en un análisis acerca de eso. El continente tuviese otras condiciones económicas, aunque tuviésemos la frontera abierta, claro, aquí la culpa es, tú sabes de quién, del totí. Aunque la frontera estuviese abierta, porque aquí a la administración se le ocurre, vamos a abrir la frontera, no tengamos frontera, a la administración que fuera, en ese caso, en este caso es la de Biden, con una estabilidad económica, entonces, ¿qué te importa? O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Tú estás en una barriada, un ejemplo. Ahora se me ocurre una barriada que todo el mundo es rico y todo el mundo tiene dinero y todo el mundo va bien y la barriada está controlada. Tú puedes dormir con las puertas abiertas porque nadie te va a robar. ¿Te das cuenta cómo es? De manera que la situación actual que de la frontera abierta, conectado con históricamente las dificultades económicas, porque toda la gente que está entrando por ahí, claro, no toda la gente que entra por ahí entra directamente por razones económicas, la mayoría sí. Históricamente, vamos a verlo más adelante, y es el caso de Cuba, también la gente se mete ilegalmente por las fronteras cuando tiene una situación personal desesperada en términos políticos. O sea que la persona es una persona que está siendo perseguida políticamente y eso es lo que ha pasado exactamente, que durante muchísimo tiempo cubanos han utilizado la frontera sur, esta frontera que media entre Estados Unidos y México, para entrar por ahí, pero eso lo haremos más adelante. De manera que esta es la presentación del programa y ahora permíteme entonces comenzar en este programa de corte histórico, que va a ser muy interesante. Permíteme comenzar a contar exactamente qué cosa fue la Alianza para el Progreso o la Alianza por el Progreso, cuyo nombre en inglés era Alliance for Progress y fue un programa de ayuda económica, política y social de los Estados Unidos de América iniciado en el año 1961 a propuestas del presidente Kennedy, que la expuso por primera vez en su discurso del día 13 de marzo del año 1961 en una recepción que él hace en la Casa Blanca. Y allí en ese día él se reúne con embajadores latinoamericanos y ese discurso fue transmitido por La Voz de América en inglés y traducido al español. En esa época todavía no hay Radio Martí, para los que me están en este momento escuchando en Cuba, lo que había era Voz de América, que se transmitía en español para todo el continente, que a Cuba llegaba y todo el mundo lo escuchaba. Y a ese acto asistieron unos 200 o acaso más embajadores y funcionarios de Latinoamérica con residencia en Washington
Y el proyecto nació, las razones de la alianza, más allá de cuáles eran los mismos presupuestos del proyecto. El proyecto nació, decía, de la idea, como te estaba diciendo ahorita, de que sería conveniente y recompensador para los Estados Unidos ayudar económicamente al continente para hacerlo progresar económicamente con las ventajas que esto traería para la estabilidad política y social del continente para el hemisferio. Claro, parecería ahora a la distancia del tiempo y con esto que te acabo de decir aquí, que esto es un plan egoísta pensado solamente desde Estados Unidos en beneficio de los Estados Unidos y para los Estados Unidos, no. La verdad es que en honor del rigor histórico era un plan con propósitos mutuos. Yo he explicado aquí más una vez, me envuelvo aquí cada rato en digresiones de corte filosófico. Estados Unidos es un país que no funciona de esa manera. Estados Unidos es un país pragmático. Cuando tú lo miras incluso ahora, a más de 60 años de historia, porque esto fue en el año 61, estamos en el 2024, te das cuenta que la Alianza para el Progreso fue una antológica lección de pragmatismo político, más allá de que cuando tú desmenuzas el plan, tú puedes estar en acuerdo o en desacuerdo con el plan en conjunto, y es lo que me pasa a mí, tú vas a ver, o con algún acápite en específico del plan, o si te das cuenta, como en realidad pasó, y veremos el transcurso del programa, y ya te lo adelanto, que el plan en realidad no fue ejecutado cabalmente como se quiso. La idea de la Alianza para el Progreso era ayudar financieramente y con programas, no solamente de corte monetario, a países en necesidad del continente americano, por supuesto, para ayudarlos a salir de crisis económicas y sociales o paliarlas, lo cual evitaría en un mundo difícil de emergente de Guerra Fría, estamos hablando de la posguerra, estamos hablando de los comienzos de la década de los 60, que gobiernos o dictaduras de izquierda o comunistas se instalasen en estos países o que se produjera un flujo migratorio incontrolado o incontrolable hacia los Estados Unidos o que se desestabilizara la región política y socialmente y que si se ayudaba a estos países se le haría progresar, de ahí el nombre, ¿no? Y ese progreso en alianza con los Estados Unidos evitaría sus males. El plan se proyectó en una inversión y a ver, que yo me hice para ustedes, primero cuando estuve manejando, di con las cifras del momento. Y me dije, caramba, si menciono las cifras del momento, me haré entender. Entonces lo que hice fue que me hice mi tarea. Y posiblemente en todo el resto del programa, lo que queda, las invocaciones que estaré haciendo acá de los presupuestos que tenía, me hice la conversión presente para que entendamos la profundidad que tenía el plan. Porque si te digo entonces la cantidad de millones en ese momento, te va a parecer poco y lo que hace falta es que tú entiendas cuán fuerte era el programa. Se proyectó una inversión que era de 20 billones de dólares, una cantidad de dinero realmente respetable y es probable que en lo adelante, como te estoy contando del programa, yo esté todo el tiempo haciendo esta conversión para que entendamos cuánto dinero se destinó para la Alianza para el Progreso, aunque te parezca exagerado. La situación cubana de entonces, o sea, la emergencia de la revolución cubana marxista, comunista, expansionista, perniciosa de Fidel Castro, y lo que se veía que iba a ser ya una terrible influencia para el continente, y lo fue realmente la emergencia de la revolución cubana, ya fue uno de los elementos que levantó la señal de alerta en los Estados Unidos, y fue, creo yo creo, lo pienso de esa manera, y también lo dicen muchos analistas y muchos historiadores, que fue un elemento desencadenador de la Alianza por el Progreso. Una de las figuras políticas de entonces, que fue notable en la implementación o en la arquitectura de este plan, fue el gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, que funcionó como una especie de asesor o de consejero de Kennedy. Puerto Rico fue importante como botón de muestra efectiva de la alianza, pues se ejecutó una especie de plan piloto de ensayo consistente en una serie de proyectos tendientes a transformar la economía de Puerto Rico, conocido como Operation Bootstrap, que podríamos traducir al español como Operación Impulso o algo así, pero que sin embargo se conoció en español como Proyecto Manos a la Obra, frase que en nuestro idioma significa, hablando llanamente, no dormirse y meterle mano a algo. Aunque la verdad es que, como tan a menudo pasa en este programa, yo debería prometerte un programa aparte, independiente, explicatorio, explicativo, de lo que fue este plan de desarrollo para Puerto Rico.
Bueno, lo dejaremos para otro momento, pero déjame por lo menos por encimita decirte que la operación Bootstrap le prestó atención al hecho de que la economía puertorriqueña, parecida a la cubana, era esencialmente de índole agrícola, basada en producción azucarera y en colaterales, y que se necesitaba pues que Puerto Rico también se industrializara, que diversificara su actividad económica. Y por eso para este plan, el gobierno federal de los Estados Unidos, en conjunto con lo que hoy se conoce la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, coloquial simplemente, así de una manera más simple, conocida como Fomento, se envolvieron en un paquete de ambiciosos proyectos económicos de alto volumen de inversión en el para entonces casi inexistente renglón industrial de la isla. Y bueno, de eso realmente mejor te hablaría en otro momento, pero valga esto para que tengas una idea de que ese plan sirvió como una suerte de ensayo para lo que sería la Alianza para el Progreso. Se preveía que la Alianza para el Progreso durase en ejercicio una década y que ya en ese periodo de 10 años, una década, ya se verían resultados. Aquí es importante, como tú vas a ver ahora que te voy a contar, el hecho de que si yo te hablo a ti aquí ahora, que es una década, entonces esto significa que si el proyecto originario o el proyecto es originario en Kennedy, significa entonces, si tú lo miras de primera, que sería una política de administración. Bueno, sí lo era, se le ocurrió a él. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Yo creo que desborda la política de administración y yo creo que se convierte en política de Estado. O sea, esto es pensando, como te estaba contando, pragmáticamente, que este plan le venga bien a Estados Unidos, porque si él está hablando de 10 años, Kennedy, como sabemos, Kennedy no cumple ni siquiera, no puede ni siquiera llenar el primer periodo, porque Kennedy es, a través de magnicidio, muere en el 63. Con todo el mundo sabe el atentado, programa que hicimos aquí recientemente. Y Kennedy ni siquiera llega a un segundo periodo eleccionario. De manera que si hubiese sido reelecto, habría sido 8 años, 4 y 4, y tendríamos entonces que tener en cuenta que de no haber ganado, habría sido entonces un presidente republicano. Quiere decir entonces, cuando uno mira esto, que si el plan era para 10 años, significa que realmente esto desbordaba política de administración para que uno lo pueda ver históricamente como política de Estado. Kennedy, como te cuento, ya Kennedy venía acariciando esta idea como agenda política de su gobierno desde antes. El asunto es que, como te acabo de comentar, que él, cuando ya realmente de una manera diáfana, él exhibe y expone estos puntos en este encuentro que hace en marzo del 61, cuando se reúne en Washington con los diplomáticos latinoamericanos, no. Kennedy anteriormente lo había expuesto ya en su discurso inaugural del día 20 de enero del año 61, cuando dijo las palabras del discurso inaugural: a nuestras repúblicas hermanas al sur de la frontera le ofrecemos una promesa, la de convertir nuestras buenas palabras en palabra escrita, en una nueva alianza para el progreso, de ayudar a los hombres libres y a gobiernos libres a deshacerse de las cadenas de la pobreza. Y esto fue el día 20 de enero del año 1961. Kennedy, bueno, tal vez mucha gente en aquel momento interpretó todo esto como una simple retórica inaugural, lo cual suele ocurrir, pero no, a la larga hay que reconocer que lo que dijo no fue una falsa promesa, porque Kennedy definió a la Alianza para el Progreso en el encuentro con los diplomáticos latinoamericanos, como, y aquí tengo la nota delante de mí, a ver si la coloco delante de mí, la definió como un vasto esfuerzo cooperativo sin paralelo en magnitud y nobleza de propósito para satisfacer las necesidades básicas de los pueblos de América Latina para techo, tierra, salud y escuelas. Y refiriéndose a los diplomáticos latinoamericanos en ese encuentro, les dijo: tal vez algunos de ustedes mismos en sus propios países no han entendido completamente la urgencia de la necesidad de sacar a la gente de la pobreza, de la ignorancia y de la desesperación. Este discurso de Kennedy, que exactamente el de este día, este discurso de Kennedy es el que se considera como que definitivamente es el introductorio, yo lo pienso, ¿no? Creo que sí, de la Alianza para el Progreso. Muchos analistas también creen que era la base de su visualización de la política de su gobierno hacia el continente en aquel instante. La política hacia el hemisferio y además en tiempo y en espacio. Estamos hablando otra vez, repito, del año 1961. Yo coincido con el criterio de que creo que históricamente hablando,
Esta es la primera vez que yo creo que la idea de la Alianza para el Progreso fue esbozada antes de que cuajara como un proyecto material. A mi modo de ver, lo esencial de este plan era buscar estabilidad en Latinoamérica, sobre todo estabilidad social y política. Yo no sé realmente, ahora que estoy conversando contigo aquí, si este es el orden que te dije ahorita, que sería el correcto en términos de prioridades, o sea, que era más importante primero, si, ¿qué es primero más importante? Si estabilidad política antes y estabilidad económica después, aunque yo creo que la esencia del plan y creo que la filosofía puesta en práctica, yo creo que la lógica indica que la estabilidad económica deriva en estabilidad política, o sea, la estabilidad económica antecede a la estabilidad política y por eso es que cuando lo miras, esencialmente la alianza era un plan esencialmente económico. Como sabemos que hay una imbricación en progreso económico con tranquilidad social, claro que yo creo que el propósito era el de la estabilidad utilizando como herramienta para su ejecución la económica, la estabilidad económica, lo cual yo creo que era algo inteligente. Hablando con rigor histórico, ustedes saben que, como le gusta hacer a los comunistas, a la izquierda, a los liberales y en la escena partidista norteamericana, a los demócratas, que les gusta decir que todo lo que socialmente es inteligente haya su primogenitura en ellos, o sea, en los demócratas, a ellos les gusta decir, mira, hablando ahora de primogenitura, que la primogenitura de prestarle atención a América Latina por parte de gobiernos norteamericanos es cosa de demócratas y que Kennedy fue el pionero de esa política y que contemporáneamente hablando fue el primero que se ocupó de un continente históricamente ignorado por la Casa Blanca. No es verdad. Eisenhower es acaso el primer caso del presidente norteamericano de la posguerra que le presta atención al continente latinoamericano. Dwight Eisenhower, republicano, conservador, aunque relativamente moderado, presidente de los Estados Unidos por dos periodos, entre el 53 y el 61, y sí se ocupó de mirar a Latinoamérica. Tal vez lo hizo por el momento que vivió, el momento que le tocó vivir a Eisenhower. Eisenhower había sido el comandante del desembarco de Normandía, tenía conciencia de la existencia del comunismo expansionista y como parte de su política de gobierno, parte de la política de gobierno de Eisenhower fue intentar frenar esta expansión del comunismo. La historia es segura, por tanto, que él fue el que orquestó el golpe de Estado de Guatemala contra Jacobo Arbenz en el 54 y Eisenhower tuvo una vicepresidencia basada en Richard Nixon. Nixon visitó Cuba, Nixon visitó Perú, que por cierto, yo olvidé ahora las fotografías, pero Nixon, cuando visita Cuba, un detalle curioso, que visitó La Habana, Nixon se presentó, hay fotografías de eso, Nixon se presentó, atención habaneros, Nixon fue y habló en el anfiteatro de Marianao. Y ahora que hablo también de Perú, curioso, y esto es a mí que me encanta las anécdotas y de pronto zigzagueando o hacerme así un ladito y colocar algo que sea interesante. Cuando Nixon visita Perú como vicepresidente, acababa de salir el Ford Edsel. El Edsel, que ustedes saben que era un carro francamente espectacular, pero fue un auto que francamente, fue un desastre comercial, le fue muy mal. Y la gente lo recibió mal, sobre todo por el diseño que tenía en la careta. Y cuando Nixon estaba desplazándose en Perú, nada, grupos opuestos a la política americana le lanzaron tomates. Y cuando Nixon regresó a Estados Unidos dijo que los tomates no se lo habían tirado a él, que los tomates se lo habían tirado a Edsel. Pero bueno, una noticia pequeña aquí simpática ahora antes de seguir con esta explicación. El caso es que lo que pasa es que estas crisis continentales, después que termina la guerra, la Casa Blanca no los podía obviar, tenía que prestar atención. Tienes momentos intensos como por ejemplo pasó el Bogotazo en el año 48. Y lo que pasa es que, ¿acaso hubo una perspectiva más larga, histórica? ¿Acaso motivado o matizado por la cercanía geográfica? Mucha gente cree, y sobre todo entre mi audiencia cubana, que Estados Unidos parecía que lo único que le interesaba durante décadas a prestarle atención era Cuba. Maybe. Porque la cosa arranca desde los albores del siglo XX. Como sabemos, la misma independencia cubana en separación de la corona española, el nacimiento de la República el día 20 de mayo del año 1902, lleva barniz de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos destroza la flota de Cervera, la flota española,
frente a las costas de Santiago de Cuba, en lo que se conoce, que en Estados Unidos se le dice la guerra hispanoamericana, y los cubanos decimos, lo cual es cierto, la guerra hispano-cubano-americana. El caso es que sí, ahí que se acaba la guerra. Ahí, bueno, ya España pierde lo último que le quedaba, que era a nivel de posesión, el empecinamiento que le dio con Cuba. Había perdido todo el continente desde el año 1810, que parece que no le importó, pero Cuba sí le importaba. Y aquí pierde a Cuba, pierde a Filipinas, pierde a Guam, sí, Puerto Rico también. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Estados Unidos interviene, o sea, y Estados Unidos desembarca en Santiago de Cuba, aquí lo que viene, en vez de pasar, como pasa en el resto del continente, que pasar Cuba, como pasó con el resto del continente, de la tutela española, pasar a la independencia de las repúblicas, no, viene el periodo interventor norteamericano, y por eso es que entre el año 1898 y el año 1902 está la primera intervención norteamericana, hasta que el día 20 de mayo del año 1902 asume Estrada Palma. Entonces, todo este tipo de cosas lo que hace pensar de que Estados Unidos es lo único que y además después interviene otra vez. Y está la enmienda Platt, que precisamente le permitía, que está en la Constitución del año 1901. Recuerden que estoy preparando los programas de las constituciones todas, Emaguayú, Guaymaro, 1901 y sobre todo la Constitución del 40, porque en Cuba en este momento, según me han venido contando, hay una suerte como de insurgencia que están escribiendo en las paredes C40. Es Constitución del 40 y por eso estoy preparando el programa de la Constitución del 40, que es muy importante. El caso es que, con toda esta historia, que lo que aparentemente que Estados Unidos lo único que le interesa es a Cuba, no, no es así. Pero vengamos ahora al caso de Kennedy en este breve periodo de vigor ejecutivo, porque como sabemos, repito, Kennedy termina su gestión, lamentablemente, magnicidio mediante un par de años después, en noviembre del 63, y el caso es que, a tenor de las circunstancias regionales y de la época, o sea, la Guerra Fría, la Revolución Castrista, Kennedy empieza como política de administración a prestar atención a Latinoamérica, y por eso es que la Alianza para el Progreso va por ahí. Y bueno, tenemos que recordar que estos son este asunto de la Alianza para el Progreso, esto es un apunte grande dentro de la atención de Estados Unidos a Latinoamérica. La Alianza para el Progreso, ya ves, no fue una idea esbozada, no fue un comentario al aire, sino que fue un plan articulado. Déjame ya comenzar a comentarte aquí ahora y colocar delante de mí algunos de los puntos. ¿Qué fue, para hacerte la radiografía para ti? La estructura programática contemplaba un incremento anual de 2,5% en el ingreso per cápita en el continente para promover el desarrollo económico y ciudadano y reducir la pobreza. Promover el establecimiento de gobiernos democráticos y apoyar la democracia en Latinoamérica para proteger los derechos humanos y procurar estabilidad política. Eliminación del analfabetismo de adultos para el año 1970, estabilizar los precios y eliminar la inflación y la deflación, una distribución equitativa del ingreso, establecer una reforma agraria, planificación económica y social, apoyándose en una junta interamericana de expertos, o sea, con miembros de varios países, una reforma tributaria, o sea, revisar las políticas de impuestos y gravámenes para estimular a la economía, lo mismo la economía ciudadana que la economía corporativa, crear una junta de expertos interamericanos para planes sociales y económicos y ofrecer a los países latinoamericanos participaciones en paquetes de inversiones de 80 billones en un plazo de 10 años, de los cuales Estados Unidos proveería 20 billones, y claro que esto de los billones, como te cuento, esto fue las conversiones que yo hice porque billones es la equivalencia actual. Estos eran algunos de los puntos más importantes que tenía la Alianza para el Progreso para poder hacer progresar al continente americano y que con estabilidad económica obtener entonces estabilidad política y naturalmente estabilidad social. Esto esencialmente, o mejor dicho, esto esencialmente fue la Alianza para el Progreso. Y ahora vengamos a un análisis y la historicidad del proyecto, y la gente joven se va a preguntar que dónde es que está la Alianza para el Progreso, que cómo fue recibida, que si la Alianza para el Progreso funcionó, que si se ejecutó o no, y que si se ejecutó, fracasó o no. Ok, primero, en su momento y todavía hoy, la Alianza para el Progreso, dependiendo de la esquina ideológica o desde la esquina partidista en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos aquel momento, como se mire, primero, en términos generales, en honor a la verdad,
la alianza fue recibida con cierta frialdad. Hay analistas que dicen que resultó una buena movida relacionista, pero que nada más. Ahora, es importante que agregue yo aquí que teniendo en cuenta que Kennedy era un presidente demócrata antes y ahora, y aunque tal vez antes menos que ahora, la Alianza para el Progreso se vio como una solución a los socialistas o como una solución socialistoide y respecto de eso tiene, o mejor dicho, contemplaba puntos que acabo de mencionar que a mí me huelen mal a través de particulares que me escucharon comentar hace unos minutos en el desgrane de los puntos y que a lo mejor a ti también te pusieron en guardia, como por ejemplo aquello de que una distribución equitativa y que contemplaba también una reforma agraria. Pero bueno, no te me eches a correr tan pronto porque, sobre todo para mi audiencia cubana, que ya está comenzando a desconfiar, no se trataba de una reforma agraria al estilo de Cuba comunista, ni tampoco al estilo de reforma agraria estalinista, como si fuesen cooperativas o colhoses, no, ahí no llegaba. Pero sigamos. Todavía hoy está el debate entre liberales y conservadores de si la Alianza para el Progreso frenó o estimuló la expansión de la izquierda en el continente. En honor a la verdad, la alianza era justo concebida para evitar la expansión del comunismo en el continente en un momento en que en la ecuación hay que contemplar como un componente de ella que ya nos encontramos con la revolución castrista como la gangrena continental, pero mucha gente vio y ve en la Alianza para el Progreso una propuesta naif, tonta, ingenua y yo probablemente también, no totalmente, pero de alguna manera yo sí personalmente, yo veo parcialmente a la Alianza para el Progreso como un poco incauta. Si te estás preguntando ahora mismo que cuál fue la pose de Cuba sobre la Alianza para el Progreso, la respuesta de Cuba, ya castrista, no te va a costar mucho trabajo hallar la respuesta a tu propia pregunta. La pose de Cuba fue de rechazo, la pose de Cuba fue negativa. En esta época, Cuba comunista tiene a bordo de su política internacional ejecutiva nada más y nada menos que un personaje tóxico. Un personaje tóxico que incluso terminó siendo intoxicante para la misma revolución maledictiana. Y ese personaje era el Che Guevara, al que aquí tú sabes que le llamamos el guerrillero patético. El guerrillero patético tuvo un papel abominable, como tú vas a ver ahorita, en la conferencia de Punta del Este, que fue en agosto del año 1961 en Uruguay, un evento que en realidad fue una plenaria del Congreso Interamericano y Social, al cual acudió el propio Kennedy, evento durante varios días que estuvo en efecto allí y Kennedy habló en el meeting el día 5 de agosto, una acción muy coherente con el proyecto para explicar allí in situ su propuesta de la alianza. El guerrillero patético en contraste, vestido de militarote, representando a la delegación cubana, convirtió el foro con su discurso de barricada en una asamblea profundamente política, por supuesto que atacó a Kennedy, y ya según su lenguaje a nombre de Fidel Castro, ya quedaba claro que Cuba era un país comunista. En este discurso, el Guerri dijo, citó, el día 13 de marzo del año 1961, el presidente Kennedy hablaba de la Alianza para el Progreso. Hubo ese mismo día un ataque pirata a nuestra refinería de Santiago de Cuba, poniendo en peligro a las instalaciones y cobrando la vida de uno de sus defensores. Con lo cual, lo que hizo fue que descaracterizó a Kennedy como el integracionista americano, como el gobernante cooperativista que se encontraba allí, además lo pintó como un hipócrita y lo pintó como un terrorista de Estado. Aquí hay que recordar también que han pasado solamente meses de Bahía Cochino y el Guerripate habla del suceso y en su discurso, claro que acusó a los Estados Unidos del ataque sin citar para nada a las fuerzas cubanas exiliadas que fueron las gestoras de lo que en Cuba se llama Girón. En este discurso, el Guerripate reveló que el 26 de julio de ese año, o sea, del año 61, grupos contrarrevolucionarios planeaban volar en atentado dinamitero a Raúl Castro en la tribuna durante un discurso. Por cierto, como dato curioso, ahora, esto yo te digo a ti, que es que a uno le da ganas de reír, si no fuera que esto es para llorar. El guerrillero patético dijo, escucha, lo siguiente respecto de la futura bonanza económica en que los cubanos vivirían perspectivamente para el año 1980. Textual, el guerripate dijo,
¿Qué piensa Cuba tener en el año 1980? Pues un ingreso neto per cápita de unos $3,000 más que los Estados Unidos actualmente. Y si no nos creen, perfecto, pero nosotros anunciamos responsablemente esa tasa de crecimiento anual. En el año 1980, personalmente, yo en Cuba, yo ganaba 180 pesos al mes. Y resulta además que el año 1980 fue el año de la Embajada del Perú, fue el año del éxodo marítimo de Mariel, año para el cual, para entonces, Cuba ya tenía, por 18 años consecutivos, tenía una cartilla de racionamiento que ellos eufemísticamente le dicen la libreta de abastecimiento. Y claro, en este discurso, el guerrillero patético aburrió igualito que maledicto en su discurso del Estado de la Unión Revolucionaria, que eso es cada 26 de julio, en el cual, por supuesto, que lo que hacía era que dormía a todo el mundo con cifras, estadísticas económicas. Bueno, aquí el Guerri Patek Philippe estuvo hablando por minutos y minutos de producciones cubanas, y claro que en ese desgrane que hizo de números en aquel momento, del presente de Cuba, el futuro a largo y a corto plazo en el que Cuba no iba. Ustedes se acuerdan que se llegó a decir de que Cuba no iba a utilizar dinero, que iban a quitar el dinero, que la gente acudiría a las tiendas y que recogería lo que necesitaba y que además incluso la leche correría por tuberías. Lo que dijo fue que la Alianza para el Progreso era peligrosa para la América Latina y que Cuba no la necesitaba, y dijo, tirándole la puerta en la cara a la propuesta de Kennedy, que la Alianza para el Progreso es un vehículo destinado a separar al pueblo de Cuba de los otros pueblos de América Latina, a esterilizar el ejemplo de la Revolución Cubana y a domesticar a los otros pueblos de acuerdo con las indicaciones del imperialismo. La declaración final, mis queridos amigos, de la conferencia de Punta del Este la firmaron 20 países del continente. Cuba no. Cuba fue el único país que no la firmó. Con estas conductas, con estos discursos, con las poses de Cuba y sus orbitares, finalmente en el año 1962, Cuba, como sabemos, fue expulsada de la OEA y el Che Guevara, a bordo de la política cubana, fue una de las causas del hecho. Toda la prensa continental reflejó la expulsión de Cuba de la OEA, como por ejemplo en este periódico ecuatoriano de Guayaquil salió reflejado eso. La expulsión de Cuba de la OEA, organismo al que hasta el momento, incluida Cuba, integraban 21 naciones de Latinoamérica, es un hecho histórico que vale la pena que yo borre aquí un día por separado, la expulsión de Cuba de la OEA, pero dejemos eso ahora y vamos a ir en este momento con la explicación del tema. En el afán de promover la agenda de la alianza, Kennedy visitó varios países como Puerto Rico, México, Venezuela, Colombia. Kennedy incluso comparó la Alianza para el Progreso con el Plan Marshall, ayudar a reconstruir a los países de Europa después de la guerra. A mí realmente, a mí me parece que no hay muchas siluetas entre una cosa y la otra. Primero porque una cosa es una cosa y otra es la otra, y difieren o diferían los escenarios que eran distintos, lo mismo que las condiciones. Y por otro lado, como veremos más adelante aquí, la Alianza para el Progreso, a diferencia del Plan Marshall como tal, la Alianza para el Progreso no pudo ser ejecutada. Claro, esta comparación de Kennedy viene de, digamos, de mirar al proyecto en el plano, o sea que Kennedy lo que está mirando es el blueprint de la Alianza para el Progreso, pero el caso es que las cosas, como iban, yo me imagino que como aquellos años estaban desenvolviéndose, fueron las cosas que fueron pasando, fueron empantanando el proyecto. No podemos olvidar que es muy importante aquí la aparición de la crisis de los misiles en el año 62. Y claro que también es importante que el director de la orquesta no pudo ejecutar su sinfonía. O sea, lo que me refiero metafóricamente hablando fue que Kennedy, que era el padre del proyecto, a Kennedy lo mataron. Por otro lado, nada, señores, las cosas en nuestro continente, un continente que te desconcierta cómo funciona, porque cuando tú lo miras, tú sabes que tiene por fundación, por costumbres, es muy importante, por el idioma, quitando el portugués del lado de Brasil, y aunque incluso hasta se puede quedar en la comparación porque el portugués de todas maneras es lengua romance, hay todo un común denominador que te hace pensar que por lógica sería un continente súper articulado, pero señores, nada. Nuestro continente es un continente peor llevado que Europa. Hay analistas incluso que hoy se burlan y dicen que la Alianza para el Progreso era absolutamente inviable o impracticable en el continente, porque nada más lejos de la mentalidad de alianza que la mentalidad de Latinoamérica. Yo creo que realmente, tristemente, tienen razón. Cuando muere Kennedy
y a Johnson le toca asumir la presidencia. Johnson se encuentra con un panorama galopantemente complicado. A Johnson le toca manejar la crisis política de Panamá, aquellas revueltas antinorteamericanas en el canal en el año 64 que terminaron en muertes. A Johnson le toca también la crisis de República Dominicana en el año 1965, en el que, como sabemos, ni corto ni perezoso, Johnson intervino. Solo por citar este par de cosas que hemisféricamente fueron para mí dos de las papas calientes más calientes con las cuales Lyndon B. Johnson tuvo que lidiar, además de que internacionalmente también tenía la bandeja llena, sobre todo con la guerra de Vietnam, que él heredó de su jefe, de Kennedy. Pero dejemos ahora el resto del planeta porque, como se trata del programa dedicado a la Alianza para el Progreso, dejemos ahora de lado Vietnam, que está del otro lado del mundo, y vamos a quedarnos en el escenario de la Alianza, que es nuestro complicado continente latinoamericano. Por ejemplo, la crisis de Panamá. Fidel Castro la empleó para atizar, para azuzar las tensiones regionales en contra de los Estados Unidos, y también ya tan temprano para Johnson como el mismo año 64, Brasil, que era y es un contrapeso económico importante en el continente, empezó a volverse una espiral inflacionaria y para colmo, su presidente, João Goulart, al que le llamaban coloquialmente Django, murió hace años ya, murió en el año 76. Era un personaje político, yo te diría que fue el primer personaje político de izquierda y el único de su tipo empresarial hasta que desapareció Lula, que estaba inclinando peligrosamente la aguja de la brújula hacia la izquierda, lo cual termina desencadenando un golpe de Estado militar que lo depone en el año 64. Eso complica la implementación de la Alianza para el Progreso. Eso sin mencionar, importante, que Johnson, por otro lado, de verdad, Johnson no estaba muy interesado en el plan. Johnson y Nixon, porque después tampoco menciono como parte de la alianza que aunque Nixon no fue el proponente de la alianza, sí le tocaba, porque el propósito era, como te dije, que la alianza se ejecutara sin importar el color de la administración, partidistamente hablando, que la alianza se ejecutara por lo menos hasta el año 70. Y este periodo que le toca a Nixon. Y ahora que mencioné a Django, al presidente brasileño, déjame pintarte. Atención, déjame pintarte el marco presidencial de Latinoamérica. En este periodo, lo cual yo creo que es importante que te lo cuente, que hagamos acá ahora un desgrane de los presidentes de Latinoamérica para la comprensión de la alianza, porque teníamos a Paz Extensor en Bolivia. Fue presidente de Bolivia varias veces, pero que el periodo que toca este asunto, que es el que va del 60 al 64, es el que nos interesa. Y no confundas, por favor, a Extensor con Barrientos por la muerte del guerrillero patético en Bolivia. La muerte del guerrillero patético es con Barrientos, pero vamos a seguir con este desgrane. Mira, tenemos a Rómulo Betancourt. Váyalo, imagínate, en Venezuela hasta el año 64. Villeda Morales en Honduras entre el 57 y el 63. Frondizi en Argentina entre el 58 y el 62. Francisco José Orlich en Costa Rica del 62 al 62. Por cierto, dato curioso, Orlich era de ascendencia croata. Fernando Belaúnde Terry, que es un personaje notable en Perú del 63 al 68. Belaúnde, que tampoco quiero que lo confundas con el izquierdista Velasco Alvarado, que es el que viene después, sobre 1968. En Chile tenemos a Frei, Eduardo Frei, que este Frei es el padre del presidente Frei, que fue presidente durante los 90. Y este Frei padre, entre el 64 y el 70, lo sucede a Allende, que ya saben ustedes que Allende venía calentando motores con brújula hacia La Habana. Frei es importante en el panorama latinoamericano en la segunda mitad de la década de los 60, pero quien le antecede, que es al que realmente le toca el embrión de la Alianza para el Progreso, es Alexandri, Jorge Alexandri, entre el 58 y el 64, y en Colombia también hay una sucesión entre el 58 y el 66, protagonizada por Lleras Camargo y por León Valencia Muñoz, que coinciden con este periodo de la Alianza. Y no puedes olvidarte que en este periodo, los años 60, en Latinoamérica, típico del continente, se producen golpes de Estado, se establecen dictadores militares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ok, a la vez, he de decir que parte de la esperanza de Kennedy, de la viabilidad de la Alianza para el Progreso, era precisamente la existencia de estos presidentes con los que él pensaba que se podía trabajar, aunque de verdad, con unos sí, con otros no. Era el mismo Frei, porque en Chile el panorama era inquietante.
tipo refrán de Guatemala para salirte de Guatemala para entrar en Guatapeor, porque Frei era de izquierda moderada, mientras que Allende no hace falta lo que te diga. Y esa elección fue una elección apretadita. El panorama más preocupante era el de Brasil, porque Brasil estaba incrementando en este momento comercio con la URSS, estaba planeando legalizar el Partido Comunista y reconocer a China. Lo que pasa fue que le metieron el golpe de Estado. Y en Perú la cosa tampoco estaba tan tranquila. Se estaban produciendo las invasiones territoriales indígenas, por supuesto que propulsadas por agitadores de izquierda, pero Kennedy contaba con la OEA, a la que le comisionaría parte del control financiero de la alianza. ¿Se puso en marcha la alianza? Bueno, Kennedy empujó hasta donde pudo. Por ejemplo, en Venezuela, durante Rómulo Betancourt, Kennedy llegó a entregar títulos de tierra y entre el 62 y el 67 los Estados Unidos suplieron en equivalencias monetarias actuales, acuérdate que otra vez me hice la conferencia o la transferencia o como le llames, 1.4 billones de dólares por año a América Latina, de los cuales los críticos dicen que una parte de ese dinero se lo robaron. Pero en ese mismo periodo, viendo la conducta de algunos países hacia Estados Unidos suspendió ayuda económica. Por ejemplo, suspendió ayuda económica a países como República Dominicana, a Ecuador, a Guatemala, a Honduras, a Perú, lo cual destaca, qué pena, ¿no?, que la necesaria homogeneidad política para la alianza no existía. Además, estudios señalan que en general, en la década de los 60, el incremento de la economía en el continente alcanzó un 2.6%, lo cual excedió lo estipulado para la alianza. Y como la alianza en realidad no fue ejecutada, este hecho representó que la alianza no hacía falta o no hizo falta, porque este crecimiento que te acabo de citar no estaba relacionado con la alianza. Y en los 70, este crecimiento continuó ya sin alianza, sobre todo liderado continentalmente en los números totales por la economía pinochetista después del golpe contra Allende. El analfabetismo, que también era aquella tarea que querían hacer, el analfabetismo adulto, no fue erradicado, pero sí se redujo bastante. Hay analistas que dicen que lo mismo, que no fue resultado de la alianza, de lo poco que se hizo, sino que era resultado del progreso natural de la educación en aquellos momentos en el continente. Y aparte de eso, en muchos de los países latinoamericanos, la educación, en lo que tenía que ver con la población universitaria, no se duplicó, sino que se triplicó. Y la verdad, señores, es que la alianza en realidad no fue ejecutada ni fue ejercida. Cuando Nixon llegó al poder, Nixon derivó en menos apoyo a la alianza, menos apoyo incluso que su predecesor Johnson. Nixon, por supuesto, que era de otro partido, Nixon era republicano, y Nixon, además, a quien encarga para que se ocupe de la alianza fue a Nelson Rockefeller, que en verdad parecía poco importarle el proyecto, y en realidad, señores, el proyecto se desvaneció. Entonces, que si la Alianza por el Progreso se ejecutó o si fracasó, no. La Alianza para el Progreso o la Alianza por el Progreso, en realidad, la verdad seria y verdadera, no se ejecutó. Y si fracasó, te preguntas si los analistas la vieron como fracasada. Ok, el único punto favorable de la alianza, que al principio, como fue que te dije, que fue una buena operación de relación pública, pero nada más, e incluso eso también se destiñó. Hay analistas que la definen como un fracaso y hay otros que no. Entre ellos estoy yo. Porque para mí, la idea de un fracaso o de éxito es aplicable solamente a algo, la idea de algo que tú pones en marcha. Y muchos analistas dicen que como tal, no, que la alianza en realidad no se puso en marcha. Entonces, como no se pone en marcha, tú no puedes hablar de éxito ni de fracaso, sino que simplemente no se implementó. Y si se hizo o se hizo pálidamente y fue a medias, entonces realmente tú no puedes hablar de fracaso. Otros analistas, aquellos que sí la interpretan como un fracaso, citan varias razones puntuales para este fracaso. O si tú quieres, vamos a considerarla extinción en vez de fracaso. Vamos a considerar que se extinguió. Pero de todas maneras, entre las razones están, para aquellos que dicen que sí fracasó, está que muchos gobiernos del momento se desintegraron o fueron interrumpidos por golpes de estados o por dictaduras militares. Incluso hay analistas que dicen que
como la misma alianza era socialistoide, ella misma fue la que impulsó la caída de algunos de estos gobiernos por fuerzas de derecha o por fuerzas conservadoras o militares que temían que la misma alianza impulsara a la izquierda o el socialismo en esos países con propuestas como la reforma agraria o la repartición de distribución equitativa de la riqueza. En realidad, en aquellos lugares donde estas reformas agrarias se ejecutaron a manera de concesiones, a manera de Mercedes, en realidad tampoco funcionaron. Y justo lo que la alianza perseguía, que era cortarle el paso a la inestabilidad política, bueno, al revés, el continente en términos generales siguió padeciendo inestabilidad política que la misma alianza no pudo evitar. Por ejemplo, ahí tienes el golpe de Estado de Brasil. También se cita que a la alianza le interrumpieron otras cosas, como parte que, por ejemplo, que el dinero, parte del dinero se lo robaron, que los sucesores de Kennedy, que fueron Johnson y Nixon, no se ocuparon de ella, o bien porque no les interesaba, o bien, hablando francamente, porque había otras necesidades políticas en la escena internacional que los desviaron de ocuparse de ella. Y de verdad, señores, el panorama político global era inquietante en esta década de los 60, que fue una década tremenda, y merecía más atención de lo que demandaba un continente que además, de todas maneras, mira, ¿qué te cuento? Aquí también entró a la función esta idea de que déjalo así, la mentalidad del no tiene remedio, de que así mismo como está, así va funcionando. Y por otra parte, además, mira, déjalo, que esas aguas aquí a mí no me llegan ni al tobillo. El caso es que para el año 1970, la visualización que había de la Alianza para el Progreso es que era un proyecto fracasado, o que era un proyecto inviable, o que era una ipsación mental del finado JFK. Busca en el diccionario, a mí que me gusta el español, búscate en el diccionario qué cosa es ipsación para que vea qué quiero decir, aunque seguramente muchos de ustedes saben a qué yo me refiero. Aunque hoy realmente hay que reconocer que entre la gente de izquierda, o acaso solamente entre la gente de izquierda, ellos son los que ven a la iniciativa de Kennedy como plausible, como viable, que tenía valores, que de haber sido implementada, muchas de las cosas que pasaron en Latinoamérica y que todavía están pasando hoy no habrían ocurrido. Yo quiero agregar que entre los análisis que a menudo hacen los estudiosos del supuesto fracaso de la Alianza para el Progreso, a mí me enerva cómo muchos de estos analistas no citan el sabotaje de La Habana. El primero que le metió palos en la rueda de la Alianza para el Progreso fue Fidel Castro. A Fidel Castro la Alianza para el Progreso no le convenía. A él lo que le convenía para sus sueños de subversión en el continente era el mismo panorama de problemas económicos, que es el que justifica la introducción del sueño izquierdista de que el socialismo y el comunismo son la solución y que son el antídoto a los males sociales, a los males políticos, a los males económicos de estos países. Mientras esos problemas estén ahí, ahí está la puerta entreabierta para meter en el primer embate la propaganda primero y en un segundo embate la guerrilla. Y eso fue lo que hizo Fidel Castro en este periodo. Y lo que hizo aquí, y lo que hizo allá, y lo que hizo acullá, lo que quiero decir es que lo hizo en África, lo hizo en América Insular, lo hizo en América Continental, y fue lo que hizo con los montoneros, con los tupamaros, con Farabundo Martí, con el M-19, con la guerrilla colombiana, con los sandinistas, y dale que dale, y dale que dale. Y por supuesto que, claro, mucha gente se lo creyó y mucha gente se cree ese cuento, pero también no te pongas tampoco tan fatalista, porque aunque tú no lo creas, aún en aquel momento había mucha gente que sabía de lo que se trataba y había mucha gente que no estaba ciega de realmente quién era Fidel Castro. Ahora, para terminar aquí, déjame, como te había prometido, déjame ponerte mi punto y además incluso mis memorias de esto que te conté, que yo tengo 5 años y a pesar de eso me acuerdo. Por además, antes de llegar ahí, déjame comentarte que si la Alianza para el Progreso después tuvo otros planes o algunos proyectos semejantes, sí, ha habido por parte de otras administraciones, ha habido intentos de hacer unos planes semejantes a la Alianza para el Progreso. Entre ellos, aunque te parezca mentira, a mí, señores, qué pena me da que las ciudadanías tienen tan poca memoria de cosas que pasan ayer por la tarde, la gente no se acuerda. Por ejemplo, Trump.
Aunque te parezca mentira, Trump trató de meter en marcha un plan que recuerda a la Alianza para el Progreso. En el año 19, siendo presidente él, la administración de Donald Trump presentó la iniciativa conocida como America Grows, o sea, América Crece, para facilitar el acceso al mercado. Claro, la idea de Kennedy, de todas maneras, tiene siluetas de corte ideológico, tiene siluetas de corte social. Trump no va por ahí. Trump es a businessman. Además, si algo tiene interesante este señor en la historia americana, es que ahora, en esta vuelta de ahora, en caso que venga ahora, vamos a ver qué pasa, porque ya lo estoy viendo que últimamente, yo lo estoy olfateando y percibiendo como más político, y es lógico. Ya tuvo 4 años de fogueo y además las cosas como fueron pasando, pero lo interesante de Trump a nivel histórico es que en los primeros 4 años, esto es un hombre que viene a la presidencia y maneja la política del mismo modo que él, con una visualización de corte económico, que es como maneja sus negocios. Y eso, mío, aparte que me parece genial, olvídate que sea genial. Históricamente es muy interesante, es una figura interesante. Y cuando pase todo esto, y pasen todas estas antipatías irracionales, y vengan los análisis de verdad, van a concordar esto que te acabo de decir, que fue un hombre que trató de manejar la política de una perspectiva económica, y eso, por lo menos, es interesante. Y es la razón por la cual este plan del que se llamó America Grows es un plan puramente económico, porque lo hace justamente como él manejaba sus operaciones de inmobiliaria. Aquí lo que trató de hacer fue de facilitar acceso al mercado, a capital, conocimiento, porque además hoy día 19 no es el 61, aquí hay mucha informática por medio. De manera que aquí lo que hace falta era conocimiento entre la empresa privada de Estados Unidos y los países de América Latina. Y las condiciones de este plan incluso contemplaba seguridad jurídica para tratados bilaterales de inversión y de igualdad entre empresas. Era un plan bueno. ¿Dónde está? Trump no está ahí, se fue por la ventana. Vamos a ver ahora si regresa, si esto puede pasar. Pero dejando eso ahí, si te has preguntado si alguna vez hubo algún plan semejante, este plan de Trump de alguna manera se silueta. Ahora, mi punto, ¿cuál es el siguiente? ¿Qué es lo que pasa? Mi punto y el lado anecdótico, y para terminar ya, que, que si la alianza, como te cuento, que si la alianza fracasó o no, no. Yo soy los que cree, ya este es mi punto de vista personal. Yo soy los que cree de que el término de fracaso no hace silueta, no encaja, por lo que te dije ahorita, que en términos filosóficos y efectivos, para que tú puedas hablar de éxito o de fracaso de algo, es que tú ejecutas algo. Si tú ejecutas algo, entonces si tienes éxito, se considera que es exitoso, y si tú ejecutas algo y fracasa, no le funciona bien, entonces lo consideras como un fracaso. Pero si hay algo que realmente no se ejecuta, sino que ese algo lo que hace es que no puede ser echado a, como ha pasado con tantos proyectos, como ha pasado con tantas invenciones de gente que inventa cosas que no puede llevarlo a cabo. Y si no puede llevarlo a cabo o comienza a meterlo en camino y lo que hace es que se desvanece, entonces aquí el término de fracaso no le cabe práctica bien. Pero aquí lo que sí pasa, que es importante, que es lo que quiero destacar para mi audiencia cubana, y este programa que además se origina en una voz que es cubana, una voz exiliada por una voz cubana, es que sí, yo sigo pensando que aquí parte del fracaso de la Alianza para el Progreso fue el sabotaje de Fidel Castro. Fidel Castro no quería, lo viste en la posición del Che Guevara. Fidel Castro no quiere la alianza, no quería la Alianza para el Progreso. Él lo que quería que se mantuviese las razones que son precisamente las que Kennedy quería quitar, y que estaba viendo que eran razones de corte económico, que siendo razones de corte económico generan inestabilidad social, y la inestabilidad social genera inestabilidad política. Y ese panorama exactamente es el que él quería. Él lo que quería todo esto para meter al Che Guevara como la guerrilla y para poder subvertir a todo el continente. Si la Alianza para el Progreso entra y funciona económicamente, ¿dónde va la guerrilla? Para ningún lado. Entonces los planes megalómanos que él tenía de subvertir el continente, lo cual hace hasta el día de hoy todavía, ahora en continuidad, a través del que llevamos aquí el segundísimo y a través de quien lleva aquí el perpetuo, ahí está, todavía está la partitura, todavía está ahí. La partitura, lo que pasa es que la partitura ahora ha sido escrita de otra manera, y la cosa que era penetrar, no a través de insurgencia guerrillera, sino que la cosa es subvertida a través de las urnas. Pero está ahí todavía. Y ese panorama es el que él quería. Y por eso es que yo sí creo realmente que me irrita tanto y me enerva, como dije ahorita, que en análisis serios de historiadores muchas veces se quedan en estos componentes, que fue que Nixon no le interesó, que Kennedy lo mataron,
que a Johnson tampoco le interesó, Johnson, que era el sucesor, tampoco le interesó, de que se produjeron golpes de Estado en el continente, que el dinero se lo robaron, y así, 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 y estas cosas hicieron que la Alianza para el Progreso terminase desvaneciéndose. Como parte fundamental en la ecuación de que la Alianza para el Progreso comenzó a dar tumbos, fue precisamente la participación de Fidel Castro en la subversión del continente, y eso es importante. Ahora, para terminar aquí, para comentar exactamente lo que es el lado anecdótico, que tú dirás, bueno, pero ¿cómo tú te acuerdas de esto cuando quizás tantos de ustedes contemporáneos conmigo? No, lo que te cuento es que yo tengo sobre 5 años, pero ¿qué es lo que pasa? En mi casa, quizás haya sido un error, no sé, vamos a no criticar eso ahí. En mi casa, adelante, en mi casa, mi hogar es un hogar políticamente motivado, y en mi casa se hablaba de política y se comentaba política. Por supuesto que política con una dirección dada, ¿no? Y se comentaba delante de mí que era un chiquitín. Yo lo recuerdo, claro, quizás a otro niño no lo habría importado. Yo era un niño que sí estaba todo el tiempo, como se dice, con los radares en alto. Al punto que voy es que, anecdóticamente, yo sí recuerdo la frase de la alianza para el progreso. Por supuesto, yo no entendía. Yo tuve que crecer. Pero el punto está en que, como he contado en otro momento, mi madre y mi padre comentaban con familiares que pensaban igual y además con familias y con amistades que venían a la casa y se producían delante de mí en la sala de la casa o en la cena, se producían debates políticos. Entonces yo recuerdo todo eso. Pero además también, como ocurre que en este momento parte de mi vida transcurre que estoy viviendo con mi abuela. Mi abuela ya está viuda, mi abuela, yo vivo solamente con ella en la casa, porque además las condiciones físicas de la casa son importantes para la explicación. Esto es una casa en Matanzas, no en La Habana. La casa de La Habana de mis padres, la casa de Matanzas es la casa de mi abuela. Es una barriada que se quedó a urbanizar y era la última calle urbanizada. Y detrás de mi casa lo que había era monte, ya no había nada más. Es como aquí en el caso de Miami, esas barriadas colindantes con Everglades, que no hay nada. De un lado de la casa no había nada y del otro lado de la casa tampoco había nada. Y frente a la casa lo que había un callejón en alto y se veía una vista maravillosa, la bahía de Matanza. Había un silencio total. Mi abuela, a ver lo que vengo ahora, mi abuela pudo haberse dado el lujo de haber puesto Voz de América a todo meter. Pero no lo hacía porque había temor. Todo el mundo escuchaba Voz de América bajito, el volumen bajito. Entonces, ¿qué pasa? Mi abuela ponía todas las noches, en aquella soledad, ponía Voz de América en la radio. Mi abuela tenía un radio Filco. Lo recuerdo si fuera ahora, en la mesita de noche. Mi abuelo que hacía era, ya yo acostaba, yo dormía con mi abuela en la misma cama. Mi abuela se sentaba con su ropón, ella tenía un ropón rosado, se sentaba en la cama y ponía Voz de América. Y en ese momento que te estoy hablando, años 61, 62, 63, y ya está Cuba comunista, y la Voz de América tenía, no había todavía Radio Martí 85. Voz de América creó para Cuba, al final de la programación de Voz de América en español, un programa que se llama Citas con Cuba. El programa que se llama Citas con Cuba comenzaba con los acordes de la comparsa de Lecuona. Entonces forma parte de mi universo de memoria. Entonces cuando venía el tema de Ting Tung, el tema de la comparsa de Lecuona, ahí venía Cita con Cuba. Y en Cita con Cuba se hablaba de política de Cuba, pero además en Voz América se hablaba, por supuesto, que era Voice of America, se hablaba de la política de los Estados Unidos. Y ahí, en ese paquete, yo acostado en la cama hasta que yo terminaba durmiéndome, y mi abuela sentada en la cama, que además una cosa curiosa que yo no olvido nunca, aparte que mi abuela decía que ella era medium, que ella se comunicaba con los espíritus. Mi abuela solía hablar sola, cosas que hacen los adultos en ciertas condiciones. Entonces mi abuela ponía Voz de América y según iba hablando en Voz de América, en Cita con Cuba, lo que fuese, iba el locutor, el comentarista comentando y mi abuela iba como replicando y comentando, iba como que hablando a la vez, iba hablando como a la vez con Voz de América y con el programa Cita con Cuba, lo que fuera. Y en todo ese paquete es que yo recuerdo lo de la Alianza para el Progreso, por eso que para mí no era nada desconocido, pero yo tuve que crecer para poder estudiarlo y en consecuencia hacer este programa que hicimos aquí hoy que se llama ¿Qué fue la Alianza para el Progreso? Nada, mis queridos amigos, este ha sido el programa de hoy dedicado a este suceso histórico, a este programa que tiene vocación por la historia y piensa no renunciar a ella, porque es importante. Sobre todo cuando se trata de que, como me dicen ustedes, básicamente mis amigos de Cuba, y que me dicen, Pepe, como nos enseñas, como nos ilustras de cosas que han venido pasando, este programa es importante porque además, sobre todo, el programa puede haber sido separado solo como una suerte de abordaje separado independiente, pero no, es que como te conté, cuando introduje el programa está conectado con la crisis que tenemos en este momento en Estados Unidos en la frontera, porque sí, que además a lo que voy, para mí que soy una persona, yo soy un conservador en la escena
política partidista en los Estados Unidos, como todo el mundo sabe. Yo soy republicano y todo el mundo sabe por dónde voy. Pero teniendo en cuenta el caso de Kennedy, que Kennedy, además la visualización que tenemos los cubanos exiliados, que Kennedy nos traiciona durante Bahía Cochinos en el año 61. No, yo trato de apartarme y Kennedy, que no es santo de mi devoción, pero Kennedy en este momento comparado con el panorama político de Estados Unidos, panorama demócrata, no, Kennedy para mí en este momento como sería, no sé, es un remanso, es agua fresca, es una brisa en medio de todo este panorama caldeado y maloliente que tenemos acá, porque este Partido Demócrata de ahora no tiene nada que ver con el Partido Demócrata de esta época, y si Kennedy hoy día saliese de la tumba y viese lo que está pasando con el Partido Demócrata, entonces no lo matan, le da un heart attack y se muere otra vez. Esto es otra cosa, esto es un partido totalmente penetrado por la izquierda y por el comunismo, y esto es otra cosa. Al punto que voy es que de que si la Alianza para el Progreso, en tanto que la idea de Kennedy, que si el basamento, ahora jugando a la imparcialidad, que si la Alianza para el Progreso tenía un basamento que es plausible y que es lógico y que podría tener buenos resultados a la larga, sí, yo tengo que concordar con que sí, que la esencia esa que tiene de que hacer una alianza con el continente para proveer progreso económico, pensando que ese progreso económico va a generar estabilidad social y que la estabilidad social genera o desemboca o desencadena estabilidad política, sí, la ecuación es muy clara. Uno y uno es dos y dos es cuatro. Eso nadie, ¿quién va a discutir eso? Sí tenía razón. Ahora, que por otro lado pudo haber sido naif, que pudo haber sido tonta, que pudo haber sido medio inocentona, también, pero hay que concordar que qué pena que quizás la Alianza para el Progreso incluso en este mismo momento sea rescatable y sería reinterpretable. O sea, sería agarrar la Alianza para el Progreso y verle qué elementos tenía. Mucho más allá, que te cuento que a mí sí, ya cuando uno miraba y estas cosas, que si reforma agraria y que se ve que repartición equitativa de la riqueza, no, ya por ahí no voy. Pero que la Alianza para el Progreso, de alguna manera, en términos elementales, sí puede ser ejecutable y que tiene cosas que tiene razón, sí. Tenemos que verla que sí. Así que ahí te lo dejo. Nada, señores, hemos llegado al final de este programa. Por favor, bueno, gracias como siempre. Si te gustó el contenido de este programa, gracias por dar like. Gracias además también en este programa, como siempre, por los super chats, los super stickers, los PayPal, los Cash Apps, que se agradecen muchísimo. Que agradezco mucho. Si les gustó el contenido, por favor den like. Dicen que el like es muy importante, los likes son importantes para el progreso de este programa y para que se proteja cibernéticamente, me han contado. Gracias porque se continúen suscribiendo. Siempre que lo hagan, por favor, presionen la campanilla, porque la campanilla les avisa cuando estamos en vivo grabado aquí en este programa que se llama Látigo de Pepe, que debe correr en vivo de lunes a jueves a las 8 de la noche. Tú ves el programa en diferido cuando, a tus anchas, cuando se te antoje. Y gracias también por hacer sharing y por compartir este programa. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias por acompañar este programa que se llamó precisamente ¿Qué fue la Alianza para el Progreso? Así que nada, muchas gracias y bye bye.